Un 10K tiene entre 150 y 300 páginas. Tú no las vas a leer todas. Los analistas de Wall Street tampoco. Ellos leen 6 secciones específicas en 20 minutos y sacan más información que tú leyendo el resumen ejecutivo. Hoy te enseño exactamente cuáles son esas 6 secciones y qué buscar en cada una. Cuando abres un reporte anual por primera vez, es normal sentir que te enfrentas a una muralla de texto diseñada para ocultar secretos, pero la realidad es que este documento es la radiografía más honesta que una empresa debe entregar por ley a la Comisión de Bolsa y Valores. Para moverte con la agilidad de un operador de fondo de cobertura, primero debes entender que el 10K se divide en 4 partes fundamentales, aunque casi toda la carne que buscamos se encuentra en las partes 1 y 2. Imagina que tienes frente a ti la computadora y el reporte de Coca-Cola, identificada con el ticker KO, una empresa que parece sencilla por fuera pero que esconde una ingeniería financiera fascinante en su interior. La parte 1 nos da el contexto operativo y los riesgos, mientras que la parte 2 contiene los datos duros, los números y el análisis de la gerencia sobre su propio desempeño. ¿Alguna vez te has preguntado por qué una acción cae después de reportar ganancias sólidas? Probablemente la respuesta estaba enterrada en un pequeño párrafo de la página 180 que todos ignoraron menos los analistas más astutos. Tu primera parada obligatoria es la sección 1A, conocida como Risk Factors, donde pasarás exactamente 4 minutos buscando lo que realmente importa. Aquí es donde los abogados de la empresa se aseguran de listar cada posible evento que podría destruir el valor para el accionista para evitar demandas futuras, y por eso mismo, la mayoría de los riesgos son basura genérica que podrías encontrar en cualquier otro reporte. Si el primer factor de riesgo que lees empieza con frases como las condiciones económicas generales podrían afectar nuestro negocio o el cambio climático representa un desafío a largo plazo, debes saltar inmediatamente a la siguiente página porque eso no te aporta ninguna ventaja competitiva. Tú buscas los riesgos específicos, esos que mencionan disputas legales concretas, la dependencia crítica de un solo proveedor o la concentración extrema de ingresos en una región geográfica inestable. ¿Qué pasaría con tu tesis de inversión si descubres que el 40% de los insumos de una compañía dependen de un solo país en conflicto? Un estratega de Wall Street sabe que el miedo es un dato cuantificable, y en esta sección es donde aprendes a separar el ruido del mercado de los peligros estructurales que podrían llevar a una empresa a la quiebra. La verdadera voz de la empresa se encuentra en la sección 7, el Management Discussion and Analysis o MD&A, y es aquí donde la gerencia tiene la oportunidad de explicar por qué los números son los que son. Piensa en esta parte como el momento más honesto del año para los directivos, donde deben justificar sus decisiones ante los dueños del capital sin el filtro publicitario de las redes sociales o los comerciales de televisión. Lo que tú buscas no es solo lo que dicen, sino lo que omiten. Si las ventas cayeron un 10% y la gerencia dedica 3 páginas a hablar sobre su nueva cultura organizacional en lugar de explicar la pérdida de mercado, tienes una señal de alerta roja frente a tus ojos. Los analistas experimentados comparan el MD&A de este año con el del año pasado para ver si las promesas se cumplieron o si simplemente están reciclando excusas para ocultar un deterioro en la rentabilidad. ¿Confiarías en un capitán que te dice que el barco está perfecto mientras el agua le llega a las rodillas? Un analista empático entiende que la gerencia siempre intentará pintar el mejor cuadro posible, pero el MD&A es el lugar donde las grietas en el óleo se vuelven imposibles de esconder para una mente entrenada. Bajando a las profundidades del reporte llegamos a las notas al pie de los estados financieros, un terreno pantanoso donde se esconden las verdades más incómodas y donde un fondo de inversión puede decidir si una empresa es una joya o una trampa de valor. Es en estas letras pequeñas donde encontrarás detalles sobre la compensación basada en acciones, conocida como Stock-Based Compensation, que a menudo es una forma oculta de diluir tu participación sin que lo notes en el flujo de caja inmediato. También debes rastrear las contingencias legales y los pasivos fuera del balance, conocidos como off-balance sheet items, que son deudas que la empresa no está obligada a reportar en el gráfico principal pero que pueden aparecer como fantasmas en medio de una crisis. Imagina descubrir que una compañía tiene compromisos de arrendamiento por miles de millones de dólares que nunca mencionaron en sus presentaciones de diapositivas para inversores. ¿Cuántas veces has comprado una acción basándote solo en el múltiplo de ganancias sin revisar si esas ganancias son reales o solo trucos contables permitidos?
Un operador sofisticado dedica al menos 5 minutos de su tiempo a estas notas porque sabe que el diablo no solo está en los detalles, sino en la tipografía más pequeña del documento. La sección 1, titulada simplemente Business, es una herramienta poderosa si es la primera vez que analizas una industria, pero un analista de Wall Street sabe cuándo saltarla para ahorrar tiempo valioso. Si ya conoces cómo funciona el modelo de negocio de una empresa de bebidas o una tecnológica, leer esta sección es como leer el manual de un televisor que ya sabes encender. Es una pérdida de minutos preciosos que podrías usar en los números. Sin embargo, si estás frente a una empresa de biotecnología o de semiconductores complejos, este es el lugar donde aprendes cómo ganan dinero realmente, quiénes son sus competidores directos y qué patentes protegen su castillo de los invasores. La clave aquí es identificar el foso defensivo o moat, esa ventaja competitiva que impide que cualquier otra persona con una computadora y un poco de capital les robe el mercado de la noche a la mañana. ¿Es su marca, su red de distribución o un secreto industrial lo que mantiene el flujo de dinero entrando mes tras mes? Si después de leer la sección 1 no puedes explicar el negocio a un niño de 10 años, es muy probable que tú tampoco lo entiendas lo suficiente como para arriesgar tu dinero en él. Uno de los secretos mejor guardados para evitar desastres financieros es el ADAM 9A, denominado Controls and Procedures, una sección que la mayoría de los inversores minoristas ni siquiera saben que existe. Aquí la empresa debe declarar si sus sistemas internos de contabilidad son confiables y si han encontrado fallas en la forma en que reportan sus finanzas durante el último año fiscal. Si alguna vez lees la frase material weakness o debilidad material en esta sección, tu reacción debe ser inmediata, huye lo más rápido que puedas de esa inversión. Una debilidad material significa que la empresa admite que sus números podrían estar mal, que no tienen control sobre su propio dinero o que existe un riesgo real de fraude interno que aún no ha sido detectado. ¿Pondrías tus ahorros de toda la vida en un banco que admite que a veces pierde la llave de la bóveda? Esta sección es el detector de mentiras del 10K, y aunque el 99% de las veces dirá que todo está en orden, ese 1% restante es lo que te salvará de perderlo todo en el próximo gran escándalo contable del mercado. Ahora que conoces las herramientas, hablemos del proceso de 20 minutos que transformará tu manera de invertir y cómo debes distribuir cada segundo para no perderte en el bosque de palabras. Vas a poner un cronómetro real en tu celular y dedicarás los primeros 2 minutos a la estructura general para confirmar que no hay cambios drásticos en la dirección de la empresa. Luego, pasarás 4 minutos en los factores de riesgo buscando solo las amenazas específicas, seguidos de otros 5 minutos en el MD&A para contrastar la narrativa de la gerencia con los resultados reales que ves en las tablas. Los siguientes 5 minutos son para las notas al pie, buscando dilución y deudas ocultas, dejando 2 minutos finales para el ADAM 9A y 1 minuto de reserva para cualquier sorpresa que detecte tu mente analítica. ¿Crees que es imposible procesar tanta información en tan poco tiempo? La práctica hace al maestro, y después de aplicar este método a 5 o 10 empresas diferentes, empezarás a ver patrones que otros tardarían meses en notar. Un analista de fondo no lee palabra por palabra, escanea buscando anomalías, datos que rompen la tendencia y frases que suenan demasiado defensivas para ser verdad. Apliquemos este método ahora mismo al 10K más reciente de Coca-Cola para ver qué hallazgos concretos podemos extraer en estos 20 minutos que cambiarían por completo tu tesis de inversión. Al revisar los factores de riesgo y las notas al pie, descubrimos que Coca-Cola tiene una exposición masiva al riesgo cambiario, lo que significa que gran parte de su éxito no depende de cuánta bebida vendan, sino de la fortaleza del dólar frente a monedas de mercados emergentes. Si el dólar se fortalece demasiado, las ganancias que tú ves en tu computadora podrían evaporarse simplemente por una cuestión de conversión monetaria, algo que la mayoría de los inversores ignoran al comprar una acción tan establecida. ¿Te habías detenido a pensar que el dividendo que tanto te gusta podría estar en riesgo si una crisis monetaria golpea a Turquía o Brasil simultáneamente? Este es el tipo de dato sorprendente que separa a un operador de un simple espectador que solo mira las gráficas de precios en su celular. El segundo hallazgo en Coca-Cola nos lleva a la concentración de sus embotelladoras independientes, un detalle que se menciona en la sección 1 y se profundiza en el MD&A. Aunque tú ves una sola empresa, la realidad es que Coca-Cola es una máquina de vender concentrado y propiedad intelectual.
delegando el trabajo pesado de la logística y el embotellado a terceros que tienen sus propios problemas financieros. Si estas embotelladoras empiezan a sufrir por el aumento en los costos del aluminio o el combustible, tarde o temprano intentarán renegociar sus contratos, lo que podría comprimir los márgenes de ganancia de la empresa matriz de una forma muy agresiva. ¿Quién tiene realmente el poder en esa relación comercial? ¿La marca que todos conocen o el operador que tiene las fábricas y los camiones en la calle? Un analista de Wall Street entiende que el valor de una marca es inmenso, pero ese valor solo se traduce en efectivo si la cadena de suministro es capaz de soportar las presiones inflacionarias sin romperse. Finalmente, al analizar las notas sobre la deuda y el flujo de caja, detectamos que Coca-Cola ha estado utilizando una cantidad considerable de capital para recomprar sus propias acciones, una estrategia que suele ser aplaudida por el mercado pero que requiere una mirada más crítica. Si la empresa se está endeudando a tasas de interés más altas para retirar acciones y así inflar artificialmente las ganancias por acción, podría estar comprometiendo su flexibilidad financiera a largo plazo. Un analista sofisticado se pregunta si ese dinero no sería mejor invertido en nuevas líneas de negocio o en reducir la carga de pasivos para enfrentar un ciclo económico bajista con más solvencia. ¿Es una señal de confianza de la gerencia o un truco desesperado para mantener el precio de la acción mientras el crecimiento orgánico se estanca? Estas tres revelaciones sobre el riesgo cambiario, la dependencia de las embotelladoras y la estrategia de recompra de acciones son datos que solo obtienes cuando dejas de ser un lector pasivo y te conviertes en un analista forense del 10K. Dominar la lectura de un reporte anual es la diferencia entre apostar en un casino y gestionar una cartera de inversión con la disciplina de un profesional que entiende los riesgos que está asumiendo. No se trata de saberlo todo, sino de saber dónde mirar para encontrar la información que el mercado aún no ha descontado en el precio de la acción que tienes frente a ti. Cada página que saltas con criterio te acerca más a la verdad financiera, y cada nota al pie que descifras te protege de los errores costosos que arruinan a la mayoría de los inversores minoristas. La próxima vez que sientas la tentación de comprar una acción porque viste un video emocionante o leíste un titular llamativo, abre el 10K, pon el cronómetro y dedica esos 20 minutos a pensar por ti mismo. Si quieres que este método se aplique solo, sin que tengas que armar hojas de cálculo cada vez, estamos construyendo algo para eso. El link de la lista de espera está en la descripción del canal. Mantén la disciplina. Nos vemos en el próximo análisis.